Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible, así que les damos la bienvenida a todos los que están en sintonía, a todos los que van a estar siguiéndonos por Facebook Live, donde hacemos nuestro programa todos los jueves, hoy día un poco más tarde de la hora normal, pero ya estamos con ustedes compartiendo nuestro episodio número 14. Y como siempre, al lado mío y enfrente mío, ¿no es cierto?, tengo a mis dos grandes amigos, Nathan Anderson y Andrés Silva, listos para comenzar un nuevo programa. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, excelente. Con un poco de frío hoy día, se bajó un poco la temperatura acá en Pichilemu, por lo menos, pero bien. Después de la lluvia ahí viene siempre un poco de frío. Mañana parece que tenemos lluvia por acá. Y Andrés, ¿cómo está? Y ahí tenemos la mano amiga de Andrés, que siempre está ahí en los controles, pero está también en cuerpo presente con nosotros. Así que Dios les bendiga a todos. Les invitamos a compartir el episodio de este día jueves y poder comentarlo ahí también en sus redes sociales, invitar a sus contactos a poder ver y seguirnos en la página de Esperanza en lo Invisible. Episodio 14, un episodio que está marcado por lo que está ocurriendo en nuestro país durante esta semana, ¿no es cierto? Y como ya ven ahí en el título, el aborto en 3 causales, la aprobación de este proyecto del gobierno de nuestro país, de la presidenta, y que pasó al TC, ¿no es cierto?, y fue aprobado en sus 3 causales, y eso ha traído, creo que, una tristeza generalizada, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano. Estuve hablando con algunos pastores, están bien afectados por esta situación, pero creemos que aún Dios es soberano por esta circunstancia, y de esto vamos a estar hablando hoy día con un invitado también, Nathan, ¿no es cierto? Así es, sí, hoy día, bueno, obviamente, por un lado esto es muy triste la noticia, el hecho de que se están abriendo puertas al aborto en este país, después de que por tantos años fuera una excepción en el mundo en cuanto a estos temas, un país que defendía el derecho de la vida y a los niños que están por nacer. Hoy en día hemos visto un cambio bien importante en el rumbo de este país y por un lado es muy triste, pero por otro lado, como cristianos tenemos un llamado y no podemos decaer o bajar los brazos por estas circunstancias. Así que, bueno, hoy día vamos a estar hablando de esto, vamos a ver algunos comentarios que hemos visto en los medios en cuanto a este tema, pero antes de eso vamos como mencionaste, John, a tener un invitado que va a estar hablando por nosotros vía teléfono, y Benjamín Lorca Insunza, que es director de Reforma Chile. Entonces, vamos a llamarlo ahora en vivo y vamos a estar hablando con él. Uh-huh. Muy bien, vamos a hacer la llamada, ¿no es cierto?, bien en vivo y en directo en nuestro programa, así que vamos a estar comunicándonos con él, que va a estar compartiéndonos un poco en relación al tema del aborto y las 3 causales. Ahí está. La tensa espera, ¿no es cierto? Es como el concurso cuando llamaban por teléfono y tenías que responda para que se gane las 100 lucas. Nuestro cliente tiene su teléfono apagado o se encuentra fuera del área de servicio. Pucha, vamos a intentar. Sí, vamos a seguir intentando mientras tenemos la entrevista ahí. Sí, por mientras, bueno, le invitamos a comentar Uh-huh. en nuestra página acá en el Facebook, a compartir este video en vivo. Pueden compartirlo en sus muros para que otros puedan sintonizar y ser parte de esta conversación. Uh-huh. Y vamos a seguir intentando llamar a Benjamín. Si usted está cerca de Benjamín, dígale que responda el teléfono. Lo estamos llamando del programa Esperanza es lo Invisible.
Sí. Sí, estaba bien ocupado Benjamín, así que... Nuestro cliente tiene su teléfono apagado. Sí. Sí, vamos a dar unos minutos para poder comunicarnos con él. Te invitamos también a poder dejar tus comentarios en relación a este tema. Bueno, la postura cristiana creo que es bien marcada en relación a, a que no estamos de acuerdo, obviamente, con el aborto en 3 causales, y en este programa queremos examinar un poco este tema y el por qué no estamos de acuerdo tampoco con este aborto en 3 causales, pero creemos que es un tema que como cristianos necesitamos estar informados obviamente de nuestra postura y nuestra postura bíblica, de por qué estamos en contra, pero también de qué se trata este proyecto y también las formas en las cuales se va a aplicar hoy en nuestro país. Escuchaba en la semana algunas noticias que hablaban en relación a cómo se va a aplicar en bueno, en los hospitales, la forma hasta de pago, de cómo se va a realizar esto. Y la verdad que no es fácil porque, por ejemplo, escuchaba que hay 40, creo que son los doctores en nuestro país que están autorizados o que han estudiado, tienen el título y todo, que pueden determinar cuándo un feto, por ejemplo, es inviable. Entonces no es que cualquier doctor puede llegar y determinar. Entonces es como difícil la aplicación en la práctica del proyecto en sí. Obviamente ya vemos que se aprobó y todo, pero en sí no es tan fácil de aplicar por las condiciones de la salud en nuestro país. En nuestro país la salud no es maravillosa. Como el otro día creo que hablábamos con Andrés que tenía que estar como a las 7 de la mañana para poder sacar horas, ¿no es cierto? Para poder tener un bono y tener una hora al médico. Entonces en nuestro país no están tanto las condiciones dadas. Pero creemos que es importante la labor que nosotros tenemos ahora post aprobación como iglesia. Yo creo que en eso muchas veces no nos estamos enfocando. Ya no podemos quedarnos solamente, como hablábamos, un poco con el lamento de la situación, ni que ya se aprobó y ahora como que nos relajamos, ¿no es cierto? Sino que al contrario, como iglesia tenemos que tener una actitud activa frente a la necesidad de nuestra sociedad y a lo que está pasando, y que es importante acompañar a las mujeres en este proceso, porque hay una necesidad en el corazón de la mujer en relación a este tema. Porque no estamos en contra de las mujeres en sí, por ser cristianos y por no estar en este tema, ¿no es cierto?, estar en contra del aborto, sino que estamos en contra de la muerte de los niños, de la vida, porque es vida. Entonces, es importante aclarar estos puntos, Natán. Sí, bueno, yo creo que también va a ser, como mencionaste, interesante la aplicación de esto, porque en realidad me parece que la ley que pasaron no va a finalmente hacer feliz a ninguno de los dos bandos, los que están a favor del aborto y mucho menos los que están en contra, como nosotros, porque y como vamos a ver en algunos comentarios que vamos a leer después, para muchos en el mundo humanista el aborto no es diferente a sacarse una muela, ¿entiendes? Entonces, para ellos que haya una restricción y haya un grupo especial y condiciones especiales por los cuales alguien puede optar por el aborto, ya es una imposición, ya es como molestarte y hacer leyes bajo ciertas circunstancias uno se puede sacar una muela. Entonces, y es por eso que en estos temas es muy difícil tener una posición neutra ante todo. Entonces, sí va a ser interesante ver cómo se va desarrollando esto. Pero bueno, vamos a intentar llamar a Benjamín otra vez en vivo. Así que, ahora ahí está. Nuestro cliente tiene su teléfono apagado o se encuentra... Sí, todavía no podemos hacer la conexión.
Bien, queremos saludar a Juan José, que ahí nos dice saludos, hermanos, que está ahí en línea viendo el programa. También a las personas que nos están viendo, tenemos 4 personas ahí viéndonos. Pueden dejar su comentario ahí para poder saludarles y compartir sus opiniones. Esta es un poco la idea también de nuestro programa, que ustedes puedan compartir sus opiniones en relación al tema, Natán. Ujú. Así es. Entonces, yo creo que otro tema bien interesante tiene que ver con los doctores. O sea, ¿quién va a hacer este trabajo? Mm. ¿Quién va a hacer el trabajo sucio, por así decirlo? Ujú. Porque los políticos ya hicieron movieron todo lo que tenían que mover para pasar esta legislación, pero ahora hay personas reales que van a ser afectadas por este tema. Ujú. Entonces va a ser interesante ver cómo, Ujú. dónde se va a hacer esto y todo eso, ¿me entiendes? No es Sí. tan sencillo. Sí, hay doctores que ya se han desmarcado un poco, sobre todo los de la Universidad Católica, en que no están de acuerdo en realizar estos abortos en sus hospitales o en sus clínicas donde ellos trabajen, objetando un poco ese tema. Entonces, la objeción de conciencia que estaba intentando ser parte Ujú. que estaba dentro del proyecto. Entonces, hay varios doctores, ¿no es cierto?, que están en desacuerdo. Entonces, va a ser todo un tema también la aplicación en sí del tema del aborto en nuestro país. Claro, porque yo me acuerdo, bueno, un amigo ateo hizo el comentario el otro día sobre uno de estos artículos que hablaba de doctores que se rehusaban a hacerlo y básicamente su comentario fue, bueno, que dejen de practicar medicina. Ujú. Eso es la postura de muchas personas. Ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos por lo menos se desarrolló el tema del aborto que ha sido legal ya por hartos años, pero se formó una industria paralela a la industria de la medicina, Mm. porque por lo general las clínicas, los lugares que son para practicar medicina, eh, por más que puede ser bien visto ser a favor del aborto y todo, no quieren el aborto en sus clínicas. Claro. ¿Entiendes? Mm. Entonces, finalmente, organizaciones como Planned Parenthood y estos otros tienen centros centros de salud, pero finalmente son centros de aborto. Mm. El 90, la mayoría de por ciento, la mayoría de lo que hacen son abortos. Entonces, es interesante ver cómo en otros países esto se ha desarrollado, porque en otros países tienen como todo más junto, en el mismo hospital se hacen abortos y todo lo demás. Lo curioso en este tema es que eh, desde tiempos antiguos los doctores han tenido una responsabilidad de cuidar la vida, de resguardar la vida. Incluso podemos mencionar como el juramento, creo que se llama el juramento hipocrático, Ujú. que hasta hace poco los doctores tomaban este juramento que, entre otras cosas, decía que no iban a envenenar a una persona y tampoco iban a traer muerte a un bebé, Mm. finalmente, o a un bebé por nacer. Entonces, vemos un cambio en el mismo concepto de qué significa entrar a la medicina. Mm. Eh, an- Podían decir antiguamente que si tú eras doctor era para sanar a las personas, pero ahora estamos entrando en un tiempo donde los doctores eh, se le está pidiendo ahora ser los verdugos. Ahora los doctores van a tener que ser los carniceros. Ujú. Y eso lo vemos en el tema del aborto, también lo vemos en el tema de la eutanasia. Claro. Y es tan fuerte el contraste de cosmovisión en estos puntos. Y no hay como en cierto sentido, una tercera opción. Y especialmente si estamos hablando de países que buscan tener aborto
y que es sancionado por el Estado, o sea, que es permitido por el Estado, pero también muchos países quieren aborto gratuito, quieren Mm, que sea un beneficio más de salud, entre claro. comillas. Ujú. Y vemos que ya hay organizaciones que están proponiendo marchas y avanzar en esto del aborto en favor del aborto libre, que era lo que muchos plantearon que estaban en contra, porque se abría una puerta y los políticos se encargaron de los que estaban a favor. Obviamente no podemos meter a todo dentro de un saco, habían sectores que obviamente estaban en desacuerdo. Más allá de hablar de derecha e izquierda, sí, habían políticos que no estaban obviamente a favor de esto. Pero ya se está hablando de un aborto libre, ya se está hablando de realizar marchas, ¿no es cierto? Y era el miedo y el temor que muchos tienen en relación a esto. Y de ahí que vemos comentarios como los que tú pusiste, Natán, no sé, aquí hay uno que yo escuché también bueno, del programa de Tolerancia Cero, ¿no es cierto? Fernando Villegas, que siempre trataba de dejar en claro un poco que él no estaba en contra del aborto, ¿no es cierto? O que no estaba, claro, que no estaba en contra y que apoyaba ciertas cosas, pero es bien interesante la opinión que él daba y creo que demuestra un poco el sentir general. Porque vemos que la mayoría de las encuestas que se realizaban, y creo que lo vimos o estuvimos conversando nosotros internamente en relación a esto de las encuestas que se realizaban en si la gente estaba de acuerdo con el aborto o no, la mayoría de las encuestas siempre eran que no, que la gente en general no estaba de acuerdo. Recuerdo la encuesta del diputado senador, ya no sé qué es, Guido Girardi, ¿no es cierto? Ajá. Que fue como, bueno, y todos los que estamos a favor, demostrémosle a no sé quién que estamos a favor del aborto. Y después vemos su votación en Twitter y vemos que la mayoría de esa votación estaba en contra del aborto y él después la tuvo que eliminar, ¿no es cierto? Sacar Claro. del Twitter. Entonces vemos como algo bien en general que en nuestro país no hay una aprobación, por sacarlo por porcentaje de un 50% más, ¿no es cierto?, que está de acuerdo con el aborto. Claro, pero bueno, ahí entramos en un problema porque si es que es verdad que la mayoría del país está en contra del aborto, eh, ellos votaron por políticos que Ujú. están usando el poder que se le otorgó para justamente promover el aborto. Mm, Y ahí tenemos un gran problema, porque si estamos realmente en contra de estas cosas, pero estamos dando poder a personas que están a favor del aborto, somos cómplices en eso. ujú, Y eso es muy importante destacar, especialmente como cristianos, porque estamos en un año de elecciones mm, y si estamos en casa simplemente lamentando porque pasó el aborto y pasó lo otro, y no vamos a votar y no tomamos una parte en este proceso, votando por personas que no van a permitir estas cosas, votando claro. por personas que valoran la vida, no nos podemos quejar mucho después Mm, cuando ocurren estas cosas. Ahora, yo sé que también habían políticos ahí que traicionaron sus valores, mm, traicionaron, sí, me acuerdo del comentario de, creo que era José Antonio José Antonio Cast, Cast. Mm, hace poco que estaba hablando de algunas personas de la democracia cristiana mm, y que estaba comentando que no tenía nada de cristiano ujú, el hecho de que ellos estaban votando a favor del aborto o el hecho de que ellos no estaban levantando la voz, no estaban poniéndose en contra de esta legislación. mm, Entonces, me parece que ese tipo de situación nosotros tenemos que votar en acuerdo con nuestros valores y si realmente la mayoría de este país está en contra del aborto, está a favor de la vida, bueno, veámoslo en las elecciones. mm, Hagamos que ser a favor del aborto sea algo políticamente peligroso mm, en ese sentido. Porque ya sabemos que los medios de comunicación, eh, ahí no vamos a ver una gran variedad de opiniones claro. en ese sentido. Mm, Ahí es muy claro la postura de la mayoría de ellos. Pero si nosotros como cristianos y como personas que
estamos a favor de la vida y creemos en la dignidad del ser humano, tenemos que manifestar eso en este tiempo de votación. Si no, vamos a permitir que otras personas que no están a favor de la vida, que no tengo problema con llamar lo que ellos representan la cultura de la muerte, vamos a permitir que ellos marquen el futuro de este país. Sí, bueno, les invitamos a dejar sus comentarios en relación a este tema, al tema del aborto que estamos viendo, al rol que nosotros como iglesia debemos tener. Y yo creo que dentro de esto, como tú decías, Natán, hay un paso concreto que es el votar, ¿no es cierto? Que es ser parte. De repente, como cristianos, tenemos un poco de miedo en cuanto a este tema de las votaciones, de manifestarnos públicamente a favor de un candidato específico, ¿no es cierto? Y yo creo que esto dentro del círculo cristiano es como muy común cuando tú tratas de no identificarte, bueno, entre comillas muy común, porque vemos como muchos salieron fotos de los pastores y obispos de muchas congregaciones, o de algunas congregaciones bien conocidas en nuestro país, con la presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Y fue como muy criticado y todo eso, eso que ocurrió. Entonces, para ciertas cosas tratamos como de no identificarlos con los candidatos y cuestionamos eso, y para otros vamos y nos sacamos fotos con cualquier autoridad. Entonces yo creo que es importante en esto dar este paso, ser parte de las votaciones, hacer un llamado casi a votar por no solamente a los cristianos en sí, porque yo creo que hay gente no cristiana que no está de acuerdo con el aborto y es necesario dar nuestros votos a las personas que nosotros creemos que están defendiendo los principios y los valores de la familia, del ser humano, y hay que hacer una renovación, y esa renovación en la política de que siempre se habla y que tiene que haber una renovación, parte del voto de cada uno de nosotros. Vemos cómo hay políticos que llevan muchísimos años dentro de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores, y no están defendiendo los principios de las personas que votan por ellos, y sí su propia conveniencia y su propia comodidad y sus propios valores. Entonces es importante en este año de elecciones poder pensar bien por quién vamos a votar y que esté defendiendo los principios, en este caso, que nosotros como cristianos valoramos y que están de acuerdo a la Escritura. Y como mencionaba hace un rato lo que este comentarista político, podríamos decir, Fernando Villegas, quiero leer solo algunos párrafos que él mencionó. Dice: me llama la atención que esta aprobación haya sido recibida como una noticia para alegrarse. Como vimos bien en la noticia, había gente que era casi como un gol de Chile, ¿no es cierto? Como que Chile ya salió campeón y estaban saltando y celebrando. Y ahí vemos al famoso personaje del móvil, ¿no es cierto? Que aparece en todas estas cosas que uno no sabe qué realmente está haciendo ahí en medio de mujeres, ¿no es cierto? Y celebrando la aprobación del aborto. Y es parte un poco de la ideología que él quiere imponer. Y lo vemos ahí. Sigo con lo que decía Fernando Villegas, como una noticia para alegrarse, porque finalmente, si aún es necesario, se trata de una triste necesidad. Estamos hablando aquí no de una festividad, estamos hablando de aborto, no es una cosa grata. Aún si es necesario, no es una cosa para celebrarla. No me imagino a ninguna mujer que considera que tiene que abortar va a tener que estar alegre por eso, afirmó en una entrevista este personaje. Claro, pero encuentro interesante el comentario de Fernando Villegas, pero el problema ahí es que Fernando está tomando y está intentando buscar un tercer camino donde en muchos sentidos no hay un tercer camino. Porque para los verdaderos creyentes en cuanto al aborto, es como sacarse un diente. O sea, cuando tú hablas con el lobby pro aborto, esa es la postura. Es mi cuerpo. Si yo me quiero ir a sacar un diente, nadie me puede venir a detener, ¿cierto? Y por lo mismo, si yo quiero abortar a mi hijo, ¿cierto? Es mi problema. Esa es la postura. Entonces, cuando hablamos de que es una noticia necesaria, como él dice, supuestamente, pero no algo alegre, ahí tenemos un problema. Bueno, ¿y por qué es necesario? ¿Quién dice que es necesario? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde yo creo que las personas que están en la posición más
débil en toda esta conversación, justamente, aunque obviamente comparto su opinión en el sentido de que no deberían estar alegrándose Ujú. por la matanza de niños, por la matanza de bebés. Sí, dentro de lo que está intentando promover este movimiento como a favor del aborto, tiene el concepto de que el aborto no es diferente a sacarse un diente, es algo que ellos intentan promover finalmente. Así que obviamente si es algo necesario, pero triste, bueno, porque es necesario. Claro. Mejor ahorrémonos la Esa tristeza, tristeza. Ajá. ¿cierto? Y tomemos una decisión como nación a favor de la vida. Mm. Ujú. Y bueno, ahí, bueno, como vamos a ver un poco más adelante, no hay un punto medio en estas cosas. Entonces, bueno, vamos a intentar llamar a Benjamín Lorca otra vez, Ujú. que estaba con algunas cosas, pero vamos a ver si está disponible. Ahí vamos de nuevo a intentar. Nuestro cliente tiene su teléfono No, apagado aún o no. se Bueno, vamos a seguir adelante nomás entonces. Yo, más abajo, Fernando Villegas hace el comentario, dice, el espectáculo que dio ayer lunes la clase política de la izquierda especialmente y toda la gente que gira en torno a ese mundo emocional, la alegría con que se abrazaban como si estuvieran celebrando un gran triunfo de la selección o algo así, no me parece que corresponde a la naturaleza de lo que se aprobó. No me parece que hay, no me parece que hay cosas necesarias y que no son necesarias festejarlas. Entonces, bueno, interesante opinión de Fernando Villegas, pero creo que falta un poco de convicción de un lado o de otro, porque justamente lo que está en discusión es la naturaleza de lo que se aprobó. ¿Entiendes? Es solamente un cigoto, es solamente un montón de células que potencialmente van a ser un ser humano, o es vida, que es un regalo de Dios. Y ahí es donde está la gran división en ese sentido. Bueno, también hay otro reportaje acá que estuve leyendo hace un rato en The Clinic, en un artículo de opinión que se llama Más allá de las tres causales, por Patricio Fernández. Y bueno, habían algunos comentarios que me llamaron la atención en ese programa, perdón, en ese artículo. Diario, claro. Y bueno, quiero leer alguna de las frases de esto. Empezó a hablar diciendo que solo para una ortodoxia religiosa son comparables los derechos de un embrión con los de su madre. El resto sabemos que mientras el cigoto es una persona posible, la mujer en la que se anida lo es a cabalidad. Entonces, según esta persona, solamente una postura religiosa podría comparar un
un embrión con su madre, finalmente. Pero el resto, o sea, los iluminados, ¿cierto? Solamente hay unos religiosos fanáticos por ahí todavía dando vueltas, pero el resto de los iluminados saben que el cigoto es una persona posible. Encuentro interesante ese lenguaje. ¿Por qué? ¿Quién define lo que es una persona posible? ¿Entiendes? O sea, porque hay muchas cosas que son posibles. O sea, en cierto sentido, antes de la concepción hay un montón de personas posibles. ¿Por qué? ¿Quién decide que un cigoto es solamente una persona posible? O sea, están todos los componentes en la concepción, ya están todos los componentes para que se pueda desarrollar como ser humano. Y el problema con este argumento es que está diciendo que el hecho de que alguien está más o menos desarrollado lo define como una persona posible solamente, en vez de definirlo como una persona. Y el problema con ese tipo de argumentos es que podríamos aplicarlos a otras etapas. Podríamos tomarlo como Peter Singer, que no tiene ningún problema hablando del infanticidio, de matar a bebés cuando ya no están en el vientre de su madre, porque finalmente todos los argumentos pro aborto aplican la mayoría a estas instancias, a un bebé. Bueno, te encuentro interesante a veces cuando dicen, no, pero ¿cómo estás usando la palabra bebé? ¿Cierto? Esto no es un bebé, es un feto. ¿No han escuchado eso alguna vez? El problema es que feto finalmente es la palabra latín para bebé. Entonces, cuando la gente habla de, no es un bebé, es un feto, simplemente están hablando otro idioma y diciendo lo mismo. Y bueno, nada que ver, pero es un poco como a veces en Chile le gusta hablar de payasos como clowns, porque por alguna razón eso le da más dignidad a decirlo en inglés que decirlo en español. Entonces es una práctica muy común en otras esferas de la vida, pero en este caso es muy curioso que usan este lenguaje de feto en vez de un bebé, cuando feto simplemente... Y bueno, feto en latín no está limitado solamente a los seres humanos, está hablando de los finalmente las crías, los bebés de los animales, de los seres humanos, no nacidos, pero también pequeños, que ya nacieron. Entonces, finalmente están hablando de un bebé. Pero entonces vemos juegos de palabra muchas veces y en estos primeros comentarios también vemos una polarización, un intento de decir que este tema de conversación es solamente para fanáticos religiosos. Solamente los fanáticos religiosos se preocupan de dónde empieza la vida, qué valor tiene la vida. Todas estas preguntas son solamente para los religiosos, pero el resto no se preocupa por eso y con tal, si es pequeño lo podemos destruir. Esa es la lógica de este tipo de argumentos. Bueno, es bien importante la profunda marcación que se hizo en relación a este tema en nuestro país en cuanto a la política, porque yo creo que eso también da para mucho en este tema. Obviamente hay un punto bien marcado entre que un lado estaba a favor y un lado de la política estaba en contra. Y yo creo que no podemos tener temor a ser encasillados en cierta forma con un lado político por defender esto, porque nosotros lo defendemos de nuestra postura cristiana y de nuestra perspectiva bíblica. Pero vemos también, no sé, comentarios en relación a los candidatos presidenciales, en relación a la aprobación del aborto. Por ejemplo, Beatriz Sánchez, que dice: hoy somos un mejor país. Mi homenaje a todas quienes dieron esta lucha por tantos años, a las feministas, organizaciones de derechos humanos, etc. Y comienza a dar las gracias. Este primer paso nos da fuerza para seguir caminando hacia ser una sociedad del siglo XXI, con pleno reconocimiento a nuestros derechos.
El otro candidato de la nueva mayoría, Alejandro Guillier, dice: Chile avanza con aprobación de aborto 3 causales. Las mujeres vuelven a tener derecho a la dignidad en situaciones dramáticas en sus vidas. Vemos eso por un lado. El otro candidato, Sebastián Piñera, sostuvo que mi posición es ampliamente conocida. Siempre voy a estar a favor de proteger la vida de todos, y muy especialmente la de aquellos de los que están por nacer, quienes son los más inocentes e indefensos. Y agregó que pondremos un especial compromiso y prioridad en acompañar a las mujeres que tengan embarazos vulnerables. José Antonio Kast, otro candidato, él dijo: nunca el asesinato de inocentes podrá ser motivo de alegría. Es la derrota del Estado y de no haber sabido proteger al que está por nacer. Además informó que en caso de ser presidente, el primer proyecto que voy a enviar al Congreso será el que derogue el aborto. Es un poco la panorámica, podríamos decir, y dar a conocer un poco la panorámica de los candidatos que están un poco más arriba. Bueno, son 8, pero vemos que estos 4 están un poco más arriba dentro de las encuestas, y por eso estamos destacando un poco sus opiniones, que son bien claras en algunos casos, otros son como medio Villegas, ¿no es cierto? La opinión Villegas, así que está como ahí en el medio, pero como que no tanto, y otros que están totalmente en contra. Sí, no, bien. Interesante ver el contraste ahí entre los políticos y su visión sobre la vida. Uh-huh. Ahora, y como mencioné, no hay un tercer camino. Mucho en todos aspectos, siempre hay alguien que está diciendo: pucha, ¿por qué no podemos ser todos más unidos? ¿Por qué no podemos dejar de pelear y buscar una solución? Siempre se está buscando para todo un tercer camino. Pero aquí el contraste es bien fuerte, porque realmente o es vida o no es vida. O la vida tiene un valor intrínseco o no tiene un valor intrínseco. Y yo creo que eso sale muy a la luz en este otro comentario que anoté de ese artículo en The Clinic, más allá de las 3 causales, porque dice: aunque a ciertos caracteres autoritarios les cueste, debemos aceptar que cada cual disponga de su cuerpo. Es su principio fundamental, del suyo y de nadie más. Y en una democracia no es Dios, ni siquiera la ciencia por sí sola, sino el acuerdo de la comunidad política, quien decide cuándo un feto le concede una calidad independiente a la de quien lo gesta. Yo encontré muy fuertes estas declaraciones, porque demuestra un contraste de cosmovisión que no podría estar más apartado de una visión cristiana, de una visión basada en las Escrituras. En una democracia no es Dios, ni siquiera la ciencia por sí sola, sino el acuerdo de la comunidad política. En otras palabras, yo no eres ser humano, no tienes derechos hasta que la comunidad política te otorga esos derechos. Ellos son quienes determinan. Ellos lo determinan. Eso es lo fuerte de este concepto. No es Dios, es demos. Estamos en una democracia. El pueblo es la ley. Y entonces, como si el pueblo decide, como en la Revolución Francesa, que los aristócratas ya no son seres humanos, si nosotros por el voto popular decidimos que los aristócratas no son seres humanos, podemos empezar a ejecutarlos en las calles, porque el pueblo ha hablado, y el pueblo es la comunidad política, como dice este artículo, es el que inventa y quita los derechos. Por lo tanto, los derechos humanos en el concepto de esta persona, aunque lo reconozca o no, son meramente los caprichos del pueblo. No están basados en nada sólido, no están basados en algo incambiante, algo que perdura en el tiempo. Están basados meramente en
batallas políticas en el acuerdo de la comunidad política. Eso significa que no existen los derechos humanos. Es todo a base de un contrato social, ¿cierto? Entonces, Claro. si nuestros antepasados hicieron un contrato social y decidieron que matar a judíos es malo, bueno, hoy en día nosotros podemos cambiar ese contrato social. Desde esta perspectiva, es imposible criticar lo que hicieron los nazis, el Tercer Reich en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, porque hubo un consenso político. La comunidad política estaba de acuerdo. Ellos votaron por Hitler y ellos estaban detrás y estaban apoyando los pasos que él tomó, que terminó en Auschwitz, terminó en millones de personas muertas solamente por un concepto errado y por la voluntad del pueblo. Entonces, eso es la locura de este concepto moderno, que de la idolatría a la democracia. Eso es lo que acabamos de leer acá es una persona que probablemente dice no ser religiosa, pero es bastante religiosa. Adora a Demos. Su Dios es la voz del pueblo. Ahora, lo curioso de esto, no sé, no estoy muy claro a qué se refiere con la comunidad política, si está hablando de los representantes solamente o si está hablando de todo el pueblo, del polis en ese sentido. Pero uno es elegido por el otro. Claro, pero supuestamente uno es el elegido por el otro. Y lo curioso es, vamos a ver en la próxima vuelta, y digamos por un segundo que a través de una votación popular gana un candidato que anula esta ley de aborto, por ejemplo. Me pregunto si Patricio Fernández va a estar feliz con el acuerdo de la comunidad política en esa instancia. Claro. No sé, espero que sí, pero probablemente me imagino que va a tener quizá otras opiniones en el momento. Ahora, obviamente somos cristianos, nosotros creemos que los derechos vienen de Dios. Y si los derechos vienen de Dios, eso significa que ninguna votación puede quitar la dignidad humana. O sea, por más que hayan decidido los alemanes enviar a esas personas a Auschwitz, por más que hayan decidido condenarlos a muerte por su etnia judía, eso no eliminaba la dignidad humana que cada ser humano tiene como creación de Dios. Y esa votación o esa decisión política no cambiaba esa realidad. Es lo mismo con esta decisión política. El hecho de que el Estado ahora está diciendo que en estas circunstancias el homicidio es permisible, no cambia la realidad, no cambia el hecho de que es homicidio. Y que a los ojos de Dios, las mujeres que van a hacerse el aborto y los abortistas son homicidas. Y yo, bueno, personalmente eso algo que a veces me preocupa del movimiento pro vida es cuando intentan evitar esta conclusión. Porque todos obviamente sienten una cierta compasión por la mujer en dadas circunstancias, y hasta cierto punto eso es entendible. Pero no tenemos que ignorar que una mujer que se hace cómplice de permitir que un doctor intervenga en su cuerpo para tomar la vida de ese bebé, de esa vida que tiene
en su vientre, se está haciendo cómplice del asesinato, a menos que la estén tomando contra su voluntad, la dejan inconsciente, qué sé yo, y le quitan la vida a su bebé. Pero eso no quita la responsabilidad de estas mujeres que se están haciendo cómplices del homicidio. Y a los ojos de Dios, estas mujeres junto con esos doctores son homicidas. Es importante no olvidar eso, porque en algunos momentos el movimiento pro vida en los Estados Unidos se ha intentado alejar de eso. Y obviamente creo que es importante apoyar a las madres que están en situaciones vulnerables, que están... yo creo que es importante tener estas redes de apoyo, tener como iglesia una labor ahí, ¿cierto? Para apoyar a personas y animarlos a no abortar y a buscar otras opciones, ¿cierto? O sea, no dejar de tener compasión por eso, pero al mismo tiempo es imposible ignorar la realidad de que cuando una mujer y un doctor planifican, piden una hora, ¿cierto? Tienen todo un equipo técnico preparado para quitarle la vida a un bebé, eso es homicidio. No es un accidente, es homicidio de parte del doctor y de parte de la mujer. Yo creo que eso es interesante, es ver cuál va a ser nuestra actitud como iglesia frente a esta situación. Bueno, este es solo el comienzo, yo creo, de muchas cosas que se quieren venir a nuestro país, ¿no es cierto?, en relación a este tema del aborto, en relación al tema del matrimonio igualitario que se está proponiendo ahora con permiso, podríamos decir, de adopción también, que era algo como bien encubierto que estaba, pero ahora ya es como súper declarado. Esa es la motivación del gobierno en ese sentido y hacia eso apunta. Y yo creo cuál va a ser nuestro rol como iglesia es bien interesante porque tenemos que tener una actitud activa para poder meternos dentro de estas áreas que de repente son círculos muy cerrados. Como vamos a estar hablando, yo creo, en episodios más adelante, el mismo tema de la educación, del cual vamos a estar hablando, pero en este tema de la salud es importante también nosotros como iglesia poder ser parte de este proceso, podríamos decir, de alguna forma. Obviamente tenemos herramientas en cuanto a la oración, a la intercesión, pero también una forma práctica de acompañar a las mujeres, de desarrollar el rol que nosotros tenemos dentro de nuestra nación declarando la verdad de Dios. Y en este sentido va a ser importante que estemos acompañando a las familias, acompañando a las mujeres, predicando el evangelio en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones. Estar acompañando en todo tiempo, yo creo va a ser muy clave dentro de este proceso. Y es un desafío que tenemos, es un desafío porque necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos como iglesia. Y obviamente estamos viendo pasos, ¿no es cierto?, en el tema mismo de votar en este año de elecciones. Y yo creo que eso es bien interesante. Quería tomar solo unos minutos para agradecer públicamente, podríamos decir, a los pastores que estuvieron compartiendo dentro del TC, dentro de esta sala, pastores que estuvieron dando un punto de vista bíblico dentro de este contexto. Y es interesante ver al pastor Alfred Cooper, por ejemplo, de la iglesia anglicana, ahí frente a las protestas, ¿no es cierto?, dando su opinión. El pastor Walter Vega de la iglesia presbiteriana, ¿no es cierto?, dando una exposición muy detallada y a la vez muy excelente en cuanto a lo que estaba compartiendo, muy elocuente. La misma Marcela Aranda en relación a la elocuencia en las palabras, lo que ella planteó también. Y que también es un momento difícil y complicado. Yo estuve hablando con el pastor Walter Vega después de su exposición, estuve viendo muchas cosas personalmente en relación a su exposición dentro de esto, y la verdad no fue sencillo, no fue fácil, pero el ver que por un lado vemos que hay un parte de la iglesia que se ha levantado en nuestro país y ha declarado la verdad de Dios en relación a estos temas, y no se ha dejado, en cierta forma, podríamos decir, avasallar por la clase política, ¿no es cierto? Vemos como ministros, exministros también criticaban y decían cómo este
es permitido que pastores hablen aquí, eso es inconstitucional, ¿no es cierto? Decía el exministro Felipe Arbó, decía eso es inconstitucional porque no plantea lo que la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces ellos no pueden hablar del punto de vista bíblico, religioso en cuanto a la postura que ellos tienen. Y vemos que de esa forma quieren hacer callar la voz de Dios en medio de nuestra nación, pero vemos cómo cada vez la voz de Dios se escucha más fuerte y resuena más fuerte en medio de estas circunstancias. Claro. Y eso para mí a la vez es glorioso, el ver cómo se levanta esa voz, aunque muchos quieren hacerla callar y no pueden. Por más de las ideologías que se están levantando, siempre vemos que hay una voz de esperanza y hay una voz que no se puede callar y que es la verdad de la palabra de Dios. Claro, bueno, ahí es interesante la opinión del exministro, porque ese tipo de postura, básicamente lo que están diciendo, es la única manera que tú puedes tener una opinión sobre la legislación, una opinión política en este país, y es si eres ateo. Claro. Y si no eres ateo, la única manera que puedes expresar tu opinión es, tienes que actuar como si fueras ateo mientras estás expresando esa opinión. Algo que es totalmente absurdo y bastante conveniente para los ateos. Claro. Y nadie más. O sea, es la idea de que obviamente tienes que jugar. Vamos a vivir en un mundo imaginario donde las ideas no tienen consecuencias, donde podemos vivir y plantear cosas sin fundamentos, sin presuposiciones. Todos tenemos presuposiciones. El ateo tiene presuposiciones. Como cristianos tenemos presuposiciones. Y por lo menos nosotros somos honestos en declarar cuáles son esas presuposiciones. Pero otros simplemente intentan plantear su visión del mundo como si naciera de la nada, como si no tuviera un fundamento, como si no tuviera presuposiciones. Y ahí está, yo creo, un gran problema y se vuelve un poco absurdo. Y volviendo a lo que decía este artículo, que en una democracia no es Dios ni siquiera la ciencia, sino el acuerdo de la comunidad política. Y la gran pregunta para Patricio Fernández es, bueno, ¿y la comunidad política de dónde se fundamenta? ¿De dónde saca sus fundamentos para tomar las decisiones? Y obviamente nosotros es muy fácil ver que la gente intenta fundamentarse en la ciencia o en alguna otra cosa para dar su punto de vista. Es imposible dar un punto de vista sin tener presuposiciones. Entonces, es totalmente absurdo la idea que al declarar nuestras presuposiciones cristianas quedamos exentos de la conversación. Que quedamos sin voz ante estas cosas. Y eso es lo que muchos plantean en los programas políticos en general, de que como tenemos una perspectiva bíblica o hablamos desde la Biblia o de nuestras creencias religiosas, quedamos obsoletos inmediatamente. Y ahí empiezan a llenarse la boca, como bien decimos, hablando de la democracia y todo. Entonces, pero nosotros, como hablamos de las creencias o la perspectiva bíblica, no somos parte de esa democracia porque no estamos validados de cierta forma. Lo que este señor dijo, Felipe Arbó, en su cuenta de Twitter, dijo, cuando el TC, el Tribunal Constitucional, acepta alegar a la señora del Bus, refiriéndose a Marcela Aranda, o hasta el mismo Pastor Soto que habló también, él dijo, permiten reivindicar creencias y no fundamentos constitucionales. Mal puso. Ese fue un poco su argumento en relación a que las iglesias fueran escuchadas, ¿no es cierto?, en cierta forma. Entonces vemos que esto refleja un poco lo que una parte de la clase política manifiesta directamente en contra de Dios, pero es parte, como tú decías, Natán, de no creer en Dios, ¿no es cierto? Es parte del ateísmo, es parte de hacer callar un poco algo que les molesta en lo íntimo y que en lo profundo de su corazón aún grita esa necesidad de Dios y ellos la intentan acallar. Pero somos desafiados en este tiempo por medio de esta situación del aborto. Y yo creo de muchas más que van a venir en este tiempo. Va a ser un tiempo bien fuerte. Yo creo que es bien importante
el mantenernos firmes en oración en medio de este tiempo. Es importante estar orando. Y puede ser algo muy cliché, puede ser algo muy, bueno, básico, por decirlo de cierta forma, pero algo que no podemos descuidar en medio de este tiempo. Claro. Necesitamos estar orando, intercediendo por nuestra nación, por nuestro país, y de una forma activa, como hablábamos, ser parte en esto de la votación que viene en este año, estar orando por ese proceso de elecciones, arrepintiéndonos en muchos casos cuando votamos erróneamente, ¿no es cierto? Porque somos parte de los que votaron en este caso por la presidenta que hoy tenemos, los senadores y diputados que hoy hay. Es importante examinar nuestro corazón en este sentido y ver que hemos sido parte de esto, y es un tema también de arrepentirnos y de cambiar en esta forma, porque de repente nos vamos hacia el pasado muchas veces en el tema político y decimos, no, yo no soy de este lado porque de este lado hizo estas cosas, entonces no me queda más que otra por el otro lado. Pero necesitamos aún en esto tener una perspectiva bíblica en nuestra votación, en nuestro voto, en quién estamos apoyando, por quién estamos orando, por quién estamos intercediendo. Y eso es importante que lo tengamos claro como iglesia, no apartarnos, porque eso también ocurre mucho en decir, bueno, nosotros no somos de este mundo y es como que nos tenemos que aislar, nos tenemos que alejar, entonces que ellos hagan lo que quieran porque ellos son el mundo y nosotros vamos a esperar la venida de Cristo y ahí se va a arreglar todo. Pero somos parte, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que marcar una diferencia predicando el Evangelio y declarando la verdad de los principios de Dios. No podemos aislarnos, no podemos alejarnos y decir que siga la corriente y que hagan lo que quieran. Necesitamos predicar el Evangelio en este tiempo y estar en contra de esto. Por ejemplo, un caso personal. Aquí mismo en Pichilemu viví una situación cuando estábamos juntando firmas en contra de estas 3 causales, en el proceso antes que estuvimos, cuando se estaban reuniendo firmas para que esto no se llevara a cabo, 1 millón de firmas, ¿no es cierto?, en contra del aborto, y se me acercó a alguien que predica en la calle y me dijo, ustedes no deberían estar haciendo eso, ustedes deberían estar predicando el Evangelio. Y yo le dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Reclutando firmas, estoy ganando plata con esto, estoy predicando el Evangelio y diciéndole a las personas los principios bíblicos en relación a esto. Y él como me quedó mirando y ahí siguió caminando. Fue bien rara esa conversación. Pero es importante, como digo, y tomo ese ejemplo, tener una perspectiva bíblica. Necesitamos marcar una diferencia, necesitamos alzar nuestra voz. Y esto no se trata de un loco revolucionario, ay, si el Che Guevara y no sé qué. Se trata de vivir la verdad del Evangelio. Se trata de vivir estos principios. Y bueno, es interesante en ese punto el comentario de esa persona, porque el Evangelio solamente tiene sentido en el contexto de la ley de Dios, en el contexto del concepto cristiano del pecado, de la caída y todos estos elementos. Entonces, si nosotros no declaramos las verdades de lo que Dios pide, de justicia, de dignidad, de todos estos elementos, ¿cómo vamos a poder explicarle a las personas el Evangelio? A menos que estamos hablando de un evangelio que es simplemente, mira, pasa adelante y firma este papelito y repite conmigo y con eso estamos. Claro. El verdadero evangelio involucra el arrepentimiento. Y para que pueda haber arrepentimiento hay que entender el pecado. Y ese es el gran problema. El aborto es una especie es un intento de solucionar el problema del pecado, pero lo intenta solucionar haciendo que otro pague el precio, haciendo que el más débil pague por nuestros pecados. Finalmente, el más inocente pague por nuestros pecados. Y bueno, es fuerte eso. O sea, no debería haber algo. Lo más natural en el mundo es que un padre, una madre sienta afecto por sus hijos, ¿cierto? Eso dentro de todo, cuando hablamos de la gracia común, es algo que vemos, ¿cierto? En la vida incluso de gente no cristiana. Jesús mismo dijo, o sea, hablando de que Dios es un gran padre, dijo, mira, incluso los incrédulos cuando le van a dar comida a su hijo no le dan una piedra.
¿cierto? Le dan pan, ¿entiende? Entonces, si los que son malvados pueden hacer cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más Dios Padre? Entonces, es como algo básico que los padres deberían cuidar a sus hijos, pero en este tipo de legislación vemos el inverso, vemos los padres sacrificando a sus hijos por su propia conveniencia, sacrificando a sus hijos para conseguir algo que ellos tienen. No es tan diferente a lo que Dios confrontó al pueblo de Israel cuando estaba entrando a Canaán y le dijo: no sacrifiquen sus hijos a este falso dios Molec, que era una práctica común en Canaán cuando ellos llegaron, esto de matar al hijo, sacrificar a un niño a los dioses para conseguir algo. Bueno, nos creemos hoy en día tan modernos, tan sofisticados, pero los que están buscando y practicando muchos no es tan diferente a esos paganos en Canaán. Entonces, en contraste vemos a Cristo, quien en vez de hacer de hacer lo que hacen estos padres hoy en día, de hacer que sus hijos paguen por sus pecados, Jesús tomó pecados que no eran de él. Jesús tomó nuestros pecados y pagó por ellos en la cruz. Él murió para que nosotros no tengamos que morir, no tengamos que ser separados de Dios. Él murió para que la ira de Dios ya no esté sobre nosotros y para darnos vida eterna. Entonces vemos un gran contraste. Y bueno, volviendo a lo que estás hablando de la política, me acuerda un debate que vi una vez del pastor Douglas Wilson con un activista, bueno, un escritor homosexual, Andrew Sullivan, que estaban hablando sobre el tema del matrimonio homosexual. Y cerca del final del debate, Andrew Sullivan estaba respondiendo a Douglas Wilson y dijo: mira, tú estabas hablando de Dios, de la Biblia, de estas cosas, pero tengo que recordarte que estamos en una democracia. Este es un estado laico y aquí nosotros, la autoridad acá es el demos, es el pueblo, ¿me entiendes? Y me encantó la respuesta de Douglas Wilson, porque él fue al micrófono y dijo: bueno, ¿y qué pasa si el demos quiere teocracia? Dijo: ¿qué pasa si el demos quiere ateos? ¿Qué pasa si el pueblo escoge los mandamientos de Dios? Y ahí no tenía respuesta. Él dijo: bueno, eso nunca va a pasar. Eso es lo único que podía responder. Porque claro, en su visión de mundo, si el demos, si el pueblo es la autoridad, ellos deciden todo, ¿qué pasa si el pueblo decide obedecer a Dios y a obedecer sus mandamientos? Y vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, cuando estaba entrando a Canaán, Dios le dijo, así no, en Deuteronomio 19:10, así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramar sangre. También en Números 35, versículo 33, dice: no profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. Entonces, vemos en la ley de Dios este concepto de ojo por ojo, diente por diente, en el sentido de justicia, que si alguien viene y derrama sangre inocente, es el rol del pueblo, del Estado, de derramar su sangre. Y vemos un estándar de justicia en esto. Pero cuando la sangre inocente es derramada y no se paga un precio por eso, cuando hay injusticia, finalmente lo que está diciendo esto, no es solamente el individuo que es afectado. Porque es el gran argumento de los
de los pro abortos. Bueno, ¿no te gusta el aborto? No aborte. Es el gran argumento. Pero la palabra de Dios nos dice que esa injusticia, ese asesinato contamina la tierra. Nosotros ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor finalmente trae maldición al lugar a donde estamos. Entonces, fuerte. Sí. Fuerte lo que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a estas cosas. Sí. Bueno, lamentamos no haber podido comunicarnos con Benjamín, que era nuestra idea un poco para este programa, pero hemos tenido mucho para conversar en relación al tema de nuestro capítulo o episodio número 14, el aborto en 3 causales y la aprobación que ha tenido en nuestro país luego de pasar por el Tribunal Constitucional. Así que, bueno, ya estamos llegando casi al final, Natán, Sí. ¿no es cierto? La hora ha avanzado rápido, van a ser las 9 de la noche, pero damos gracias a Dios por poder tener este episodio número 14. Puedes compartirlo ahí en tu Facebook, en tus redes sociales, dejarnos tus opiniones, tus comentarios. A lo mejor tú tienes, no sé si otra opinión, pero tienes más información en relación a este tema, a cosas que crees que deberíamos haber conversado. Puedes dejarlo ahí en los comentarios para compartirlo con la gente que nos sigue cada jueves a las 19:30 horas. Así es, también invitarlos a visitar nuestro sitio web, esperanzaenlovisible.com. Hemos estado actualizando un poco la información ahí y ahora puedes encontrar en la sección de podcast, vamos a ir poniendo cada uno de los episodios con el video o la opción de audio para cada uno. Entonces es una manera un poco más fácil de encontrar episodios pasados. También no olviden que pueden suscribir a nuestro podcast a través de iTunes. Entonces ahí también está el link para eso. Y no olviden, como mencionó el John, compartir, mandarnos mensajes si tienen un tema que creen que sería importante que podamos compartir. Les invitamos a enviarnos un mensaje, a comunicarse con nosotros, porque queremos que ustedes sean parte de este programa. Queremos que esto sea algo dinámico y especialmente aprovechando las redes que tenemos hoy en día, claro. Facebook Live, todas estas herramientas que nos permiten tener una interacción mucho más directa en ese sentido. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Que Dios les bendiga. Como hemos dicho, déjenos sus comentarios, su apreciación en relación al programa de este día jueves. Vienen programas bien interesantes, ¿no es cierto? Luego vamos a estar ahí durante estos días promocionando los siguientes episodios, ¿no es cierto? Van a ser bien interesantes. Así que ahí atentos a nuestra página web y aquí al Facebook también, donde vamos a estar dando información. Muy bien. Muy bien. Bueno. Que Dios les bendiga. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el próximo jueves a las 19:30 horas en un nuevo programa de Esperanza y lo Invisible. Nos vemos, chiquillos.